¿Qué balance haces del partido? Buenas tardes. Pues malo porque para nosotros es un partido muy complicado, un esfuerzo muy grande. Sabemos que era muy difícil puntuar aquí. Tuvimos que ir superando problemas a medida que pasaba el tiempo, no solo del juego del rival, sino contratiempos nuestros con lesiones, con problemas musculares y bueno, lo único positivo que saco es que ya se terminó y podemos centrarnos en pensar en el siguiente partido. ¿Cómo has visto este Racing? Creo que es un equipo de otra categoría. Nosotros acabamos de llegar aquí y ellos pues no deberían estar en esta categoría, ¿no? Hay una diferencia abismal ahora mismo entre los dos equipos. Creo que tienen muchos registros a nivel de juego con balón, a nivel de individualidades, hoy pues incluso hasta en el balón parado. Lo dicho, creo que es un equipo que esta categoría no es acorde a todo su potencial y bueno, pues esperamos que el año que viene nosotros estemos en esta categoría y no tener que enfrentarnos a ellos porque hayan conseguido el objetivo del ascenso. No sé si, seguramente el partido que has visto no sé qué planteaban, muchísimo menos, esperaba salir, crear más opciones. ¿Les ha podido a los chavales también un poco el escenario? Porque se les ha visto en un momento determinado, a los 10-15 minutos, como que estaban, que no eran capaces de tener el balón. Se te veía ahí desgañitarte y no había manera. Yo creo que no ha sido de mérito nuestro. Conozco muy bien al entrenador del Racing. Creo que nos respetaron muchísimo, que sabían que tenían que dar su mejor versión y en el momento que meten 2 goles, pues esa tranquilidad en el marcador, unida a que lógicamente nosotros pues bajamos los brazos porque el escenario es complicado y los goles te lo complican muchísimo más. No creo que haya sido que nos haya pesado el escenario, porque hay futbolistas que Dani Aval o Omar que han jugado en primera división. Creo que eso, el Racing ha estado muy bien, que nos ha respetado muchísimo y que ha tenido que esforzarse al máximo al principio para intentar no dejarnos ni coger aire.